Hola, estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José Sucre en el semestre 2022-1, segundo corte. Vamos a hablar un poco más sobre lo que sería el contenido de diseño de afiches. Bienvenida Yaliet, bienvenida Camila, que se están conectando. Voy a compartir con ustedes la plataforma del site en su aula virtual de taller de diseño. Entonces, para hoy, un poco ese reforzamiento de lo que serían los conceptos de lo que es el diseño de afiches, ese proceso creativo, el proceso de diseño que deben tener para las actividades. Recuerden, tienen dos actividades para este segundo corte, que sería las características del diseño de afiches, que es un cuestionario, ¿verdad? Que es de verdadero y falso, que cierra el 18 de junio. En este particular, si por X o por Y ustedes llegaran a ese momento del sábado y pues se les cierra el sábado 18, me hacen un comentario por el Telegram y perfectamente se los puedo activar para que lo terminen, ¿ok? También recuerden que tienen ustedes la otra actividad del 20%, que es la creación de afiches formativos, informativos, ¿ok? Ya fue aclarado eso. Por allí en algún momento voy a colocar esa acotación allí. Y es la aplicación de un proceso de diseño, un proceso creativo para esta creación. Y por supuesto es a través de un foro tipo LOP, el cual pues ustedes tendrán que diagramar para que se observe pues esos elementos que se están pidiendo. Bienvenida Kimberly también, te estoy saludando por el chat. Buenas noches. Bien, entonces, cualquier pregunta al respecto de esto, cualquier duda, inquietud que todavía tengan al respecto de esto, recuerden que, bueno, hemos tenido dos sesiones anteriores de webinar que están grabados, que están aquí en la sesión de webinar y audios, que también lo pueden observar en mi canal de YouTube, ¿ok? Si aún les quedan las dudas, por supuesto, ustedes van a tener el foro de alguna duda, pregunte acá, o pregunte aquí, perdón. También por la mensajería privada y también por el grupo de Telegram que está designado para Taller de Diseño 2, ¿ok? A ver, entonces, el día de hoy quería abrirles este libro de la unidad 2 de diseño de afiches, que es una compilación de conceptos, también de características relacionadas un poco para reforzar lo que sería el contenido, los objetivos a cumplir. Entonces voy a cerrar un momentico por aquí la caja de donde nos vemos de video. Entonces, en este libro, fíjense que como objetivo general de la unidad del diseño de afiches es un poco analizar pues la historia, los conceptos básicos referidos a composiciones y estructura del diseño del producto informativo y formativo de los afiches, o el producto informativo y formativo a través del diseño de afiches. Entonces, por acá, ustedes van a observar muy a propósito una especie de infografía de los elementos o las características que comprenden el afiche. Está bastante, pienso yo, claro. Voy a cerrar aquí un poco para que se vea mejor. Esta infografía fue desarrollada por una estudiante de diseño gráfico en el año 2018, cuando estábamos todavía en la normalidad de clases presenciales. Entonces ellos pues desarrollaban algunas ideas, algunos aportes para la clase, para la cátedra de diseño, de taller de diseño 2. Entonces fíjense que allí les dice que se agrupan según el propósito. Entonces ya hemos definido que el propósito o su función es dar un mensaje a nivel formativo e informativo. Esto lo voy a siempre a aclarar y a insistir en esto, ¿ok?
También tienen, según su presentación, según esto, el tipo de afiche o la clase afiche, van a tener elementos gráficos, un equilibrio entre lo que es el gráfico, lo que es la ilustración y el texto. Y recuerden que, bueno, ahorita les digo cómo va a ser ese texto. Y que también pudieran darse elementos en el afiche a nivel del diseño, donde pudieran ser juegos tipográficos o diseño tipográfico, ¿ok? Cuando se habla de diseño, pues recuerden que el diseño tiene esas características. El diseño tipográfico, pues también tiene esas características de aspectos que se deben tomar en cuenta en la parte de la percepción visual. Entonces, es válido crear afiches, crear carteles con juego de tipografías, ¿ok? No quiero decir con esto que sea una infografía con, digamos, con una cantidad excesiva de información, sino que es el diseño de la tipografía en sí, es la geometrización, es la autoría del diseñador lo que aporta, ¿ok? Mucho cuidado con esto. Eh, a ver, fíjense que en la imagen del centro, entonces está el afiche, está comprendida entre lo que es la gráfica o una imagen y también lo que es un eslogan, tal cual como lo dice allí, ¿sí? El eslogan o frase publicitaria que es icónica de lo que sería el producto establecerse o lo que sería el mensaje que está diciendo el afiche o lo que quiere decir el afiche. También es conveniente, si se va a colocar cierta información, entonces que la tipografía sea legible, llamativa, que atraiga la atención. Es un texto breve, claro, conciso. O sea, digamos que estos serían como los acompañantes. No es la jerarquía, sino que es el acompañante. Recuerden que la jerarquía la va a tener la imagen y el eslogan. Y lo demás es complementario. ¿Sí? Recuerden que con la imagen, con el gráfico y el eslogan, pues vamos a llamar la atención y lo demás, cuando ya llamamos la atención del público objetivo, entonces ya el público objetivo comienza a leer todos estos elementos de información que no tienen que ser excesivos, repito. Fíjense que allí les dice también que el texto que se va a colocar es breve, es claro y conciso, el eslogan es directo. Para mí es análogo con la imagen, ¿sí? Y bueno, que es bueno colocarse como característica en lugares públicos, ¿ok? El afiche, dice allí, es un medio gráfico, por supuesto, el cual difunde un mensaje con intención de promover también un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta manera. Entonces allí nos está diciendo la parte informativa y la parte formativa. El objetivo definitivamente va a ser convencer al espectador o al público objetivo de que hay algo determinado allí. Tiene las características similares al cartel. Se tienden a confundir. Y es posible, es escrito ahí, que hayan escuchado y leído a nivel general y vago que el afiche y el cartel sean lo mismo. Sin embargo, un aspecto resaltante y que los diferencia es que el afiche va amalgamado o va complementado con el texto, ¿sí? La imagen va complementada con el texto. Vuelvo a reiterar esto. O viceversa. En el afiche se integran esos dos elementos, imagen, texto, eslogan, ¿sí? El texto como eslogan, como una unidad conceptual en su diseño. Es decir, allí estaría el concepto generador. Por eso lo coloqué en rojo allí. Y bueno, lo voy a marcar acá. Entonces, eso, digamos, es algo clave que deben tener en cuenta para el diseño. Que la imagen y el eslogan pues van de la mano y que allí es donde se genera el concepto. Apoyada con opiniones de diversos diseñadores y artistas, en lo personal, allí sí hice un comentario personal,
lo defino como la evolución del cartel, ¿sí? Fíjense, los dos poseen la misma tipología de un carácter informativo, formativo, como dije al principio, pero tiene ese agregado, el eslogan. Entonces, aquí en esta unidad 2, pues ya hemos hecho un recorrido de cómo son los conceptos, cuáles son las características, la estructura de gráficos, lo que constituyen los afiches. Y bueno, se ahonda en lo que son esas características destacadas. Se desarrolla la propuesta de un afiche, del diseño de afiche, describiendo lo que es el proceso creativo y el diseño. De eso se trata. Por eso es que en la actividad, en la segunda actividad del 20%, pues ustedes deben estar conscientes de que se va a llevar como una especie de método de proceso y estar consciente de los aspectos del diseño, que son los funcionales, los formales, contextuales y técnicos. Entonces, es por ello que, bueno, aquí ustedes observarán los objetivos, que es interpretar la evolución de los elementos de diseño de afiche como productos informativos y formativos. También ustedes se darán cuenta que hay que describir los elementos estructurales, que se den cuenta qué es lo que sucede allí cuando se hace esa composición de afiches. También es bueno crear retículas y formatos para la estructuración de composición en afiches informativos y formativos. Aquí nos estamos refiriendo ya es a la diagramación ya del formato de estos afiches, de cómo colocamos los elementos que van a ir allí en ese diseño. Y por supuesto aplicar técnicas adecuadas. Cuando hablamos de técnicas y cuando yo les hablo de aspectos técnicos, pues recuerden que estamos hablando de técnicas las mejores que ustedes saben, es decir, ya sea la parte de mano alzada o la disposición del color también, tanto de propiedades del color como técnicas de colocación del color, ¿ok? También la parte tipográfica, como es esa técnica, toda esa distribución geométrica que pudiera darse allí en ese diseño de carteles, en fin, toda la técnica que ustedes expresen durante ese proceso de diseño. Y el contenido de la unidad, pues hemos hablado un poco de la historia del afiche, es, como les decía, la evolución del cartel. Ya hemos definido lo que es el afiche, por lo tanto ya hemos cumplido con ese objetivo, asimismo, objetivos o función del afiche, los criterios para diseñar, que los vamos a hacer o que se está realizando a través del proceso de diseño, los tipos de afiche que ya están señalados y las técnicas. Entonces ese sería el contenido de la unidad 2. Entonces fíjense que hemos ya estas semanas ido recorriendo esos objetivos y esos contenidos de la unidad. Un poco para reafirmar lo que sería esos objetivos y contenido, aquí yo les he dejado en el libro unos enlaces. Pueden ustedes, lo que está en azul, ustedes pueden pararse allí. Yo por lo general hago con el botón secundario del ratón, le digo a que abra en una nueva ventana, ¿verdad? Aquí también puede pararse acá. Y bueno, algunas tipologías, algunas clases de afiches que les he dejado por allí para que tengan esas referencias de el manejo de los elementos, la estructura del afiche que se ha dado. Aquí creo que se repite uno de los enlaces. ¿Ok? Entonces, un poco más a nivel de lo que sería la evolución del afiche. Entonces aquí habla de grandes maestros del diseño gráfico y por supuesto estilos de diseño, y de alguna manera pues también quise colocar esto que fuese referido a lo que es carteles y afiches. Entonces es analizar sobre todo las imágenes, un poco para que ustedes abran esos enlaces, estas imágenes que están aquí, estos ejemplos de afiches en su estilo, su forma de la colocación en la parte tipográfica y la parte de lo que es la imagen o la ilustración, ¿ok? Entonces es para que observen todos estos elementos que
que se atribuyen, la diagramación, en la parte de la colocación de esos elementos a nivel del equilibrio, del uso de esos elementos de percepción visual, de cómo son esos recursos que utiliza o que utilizó el diseñador en su época y el estilo en que se basa. ¿Ok? Igualmente el código cromático, la propuesta de color, ¿sí? Esos elementos que estructuran quizás esa elaboración del diseño, la colocación de los distintos tipografías y la información tal cual como se ve, y por lo tanto ese estilo que le da o que le dio en ese momento el afiche o el diseñador a ese afiche, y por lo tanto trasciende en la historia, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunos precursores, si se quiere, del diseño gráfico en su momento. Y entonces lo que me gustaría de ustedes, como estudiantes de diseño, es que analicen esa composición a través de ejes de composición de los formatos, del color, de esas propiedades del color, de repente esa colocación de las proporciones, de lo que influye el contexto, lo que estaba pasando en ese momento, del contexto histórico, de lo que influye en el diseñador y cómo lo refleja en ese afiche. Fíjense, por ejemplo, esto es un afiche de una bailarina, entonces tiene sentido de que estos elementos que se coloquen allí también tengan ese movimiento que refleja quizás el baile, ¿ok? Y que probablemente estos sean los colores que en su momento de la contextualidad estuviera realizando o se estuvieran usando, ¿ok? Entonces ese sería como que el código cromático y tiene un elemento de significado, de semántica. No sé si están de acuerdo en ese sentido conmigo. Igual en el caso de estos que aparecen acá, bueno, aquí le llaman el Art Nouveau, donde el Art Nouveau pues tiene ciertos elementos característicos, así como se mostraban anteriormente en el cartel, cuando se explicó la parte de evolución del cartel, pues en el afiche también hubo esos elementos representativos, ¿ok? De, de los estilos. Algo que quizás es bastante, quizás notorio, es la parte del racionalismo, y que creo que todavía está en boga, es esta la parte del constructivismo ruso, y eso dio pie a esta elaboración, digamos, más estructurada de esos elementos, y por supuesto de lo que sería ya la parte de la tipología de la información, del mensaje, que es la parte formativa de lo que estaba pasando en ese momento histórico, quizás dentro del constructivismo ruso, ¿ok? Entonces, fíjense que, bueno, ciertos colores son los que se manejaban en ese momento, ¿ok? Entonces, allí, fíjense la fuerza con la que la colocan y la dirección con respecto a cómo colocan esa composición, y aparte de eso, digamos, la masa que se estaba manejando, entonces todo era, digamos, esa retórica pertenecía o se establecía en un elemento gráfico como es el afiche, ¿ok? Entonces, me gustaría que cuando estén revisando esto, lo interpreten de esas maneras, que lo analicen de esas maneras, para que ustedes también puedan ofrecer innovación con respecto a sus diseños, tanto por supuesto de ahorita en este momento que van a presentar afiches, y luego nuevamente en el tercer corte van a hacer otra propuesta, ya sea de cartel o afiche. Entonces, analicen todos estos elementos que están a nivel de estas propuestas geométricas, de esos ejes de simetría, de asimetría, de equilibrio que se colocan allí para colocar los elementos que se establecen dentro del afiche,
tanto de texto como de ilustración, ¿ok? Obviamente, pues esto está en otros idiomas, pero es básicamente esa connotación de los elementos que estructuran el afiche, eslogan y gráfico, ¿ok? Entonces, estas serían como las tendencias, un poco para también mostrar esa evolución que tuvo el afiche y, por supuesto, ver ese análisis a nivel geométrico de cómo es esa composición de esos elementos. Fíjense que a veces me dicen, profesora, yo puedo colocar elementos en horizontal del afiche. Y bueno, sí, es un elemento que pudiera servir ese formato en horizontal, por supuesto, dependiendo de lo que vayas a mostrar. Entonces, aquí tienen ustedes algunas referencias al respecto, por lo menos en este caso. Sí. Entonces vamos a seguir viendo por acá. Muy característico del constructivismo ruso, pues son esos elementos, si se quiere, asimétricos, ¿no? De ejes, de que rompe con el clásico, sí, con la clásica simetría de colocar todas las cosas en orden, sino que hay un movimiento de desestabilización en la imagen, sin embargo sigue siendo coherente en cuanto a los elementos de repetición y de movimiento y pues esa retórica del color, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Aquí también habla de la Bauhaus y entonces, y muy a propósito y menos mal que encontré este enlace, pues también se los quise dejar por allí para que observaran esos elementos, ese color flateado o plano que se propuso para ese momento histórico de salir de lo clásico a tener esas propuestas un poco más innovadoras, ¿no? Sí, igualmente pues tomar elementos no solamente del 2D, de presentar los planos, sino que ya presentar también ciertas perspectivas, ciertas elementos quizás de la producción en isometrías, ¿ok? Que es de vanguardia para ese momento. Y que yo creo que ahorita todavía sigue tomándose en cuenta. Sí, no sé si tienen algún comentario por hacerme o si están de acuerdo o no con esto. Profe, de mi parte sí estoy de acuerdo con lo que está diciendo y no tengo ninguna duda. Ok, gracias Camila. No sé si Yaliet, Kimberly quieren decir algo al respecto. Simplemente pues esto es como para reforzar, ¿no? Es para reforzarles digamos, esos elementos que hemos hablado de aspectos formales, funcionales, contextuales, las partes de aspectos técnicos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos observando algunos elementos de otros continentes, si se quiere también, ¿no? Ajá. Este va a ser el mismo. Fíjense que también tenemos otra tendencia, otra clase de afiche. Este es el afiche de cine de terror, ¿ok? Entonces también es bueno ver este tipo de imágenes un poco más, digamos, más relacionado con lo que hemos estado hablando de que el eslogan tiene que ver mucho con la imagen, entonces, y el texto propuesto o la tipografía propuesta, pues, tiene que relacionarse, tiene que ser creativa. Entonces, quise mostrar esto porque me parece que está bastante interesante la manera como se identifica esos elementos y sobre todo a nivel de concepto generador para este tipo de afiches cinematográficos en cuanto a lo que son esa tendencia del cine de terror, ¿no? Entonces también para que lo observen, ya tengan como que otro punto de vista, no solamente de ver si está bonito, si está feo, sino que también aprendan un poco a analizar esos elementos de cómo se colocan y cómo se relacionan, ¿ok?
qué es lo que nos dice a través de esa semántica, de esa contextualidad que nos ofrece el diseñador o los diseñadores, ¿ok? Por acá, estos son afiches de vieja data, pero fíjense que la tendencia era eso, ¿no? El eslogan con el reflejo de la imagen, lo que podría estar pasando o lo que iba a pasar, lo que se iba a observar en esa película. Y por supuesto con elementos del color que tienen mucho que ver con esa parte de la trama, si se quiere, terrorífica, ¿no? Y darle esa connotación de, por ejemplo, en la parte de la tipografía, esa connotación de terror, si se quiere, ¿no? Ir a ese contexto. ¿Sí? Igual por acá vamos a observar que tienen, a pesar de que van a ser diferentes, obviamente, propuestas, pero que tienen esa similitud por el tipo de estructura que les da el afiche. Sí, este que es de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, la historia contada y así vamos, ¿ok? Y bueno, que también es importante, y me parece también importante que ustedes conozcan este foro alfa. Este foro alfa es de Argentina. El dueño, quien que funda este foro alfa es este señor Cassisi. Él estuvo por acá en Venezuela, justamente en Mérida, en el 2009, dando una conferencia al respecto de diseño. Entonces, pues bueno, aquí me quedó esto y lo comparto con ustedes para que tengan pues esa información y que conozcan pues lo que se hace también fuera del país, ¿ok? Y bueno, eso en sí lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, muchachas, con respecto a las actividades o a algún comentario adicional que quieran hacer. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Yo ya estoy elaborando el proceso de maquetación de mi afiche. Yo lo estoy haciendo de tipo informativo. Ok. Mi idea es colocar de fondo como una textura con una doble exposición del cantante que estoy realizando. Estoy realizando un afiche para evocar a un concierto. Ok. Entonces, quisiera saber si estaría correcto que yo coloque una imagen que llamara la atención de fondo, pero aparte sobre esa colocaría, con ayuda de elementos visuales, una imagen del cantante de manera más formal, de modo que esa imagen de fondo haga contrapeso para poder llamar la atención. Sí pudiera ser. Recuerda que de todas maneras las imágenes, las que tomes, o sea, si no son fotografías de tu autoría, pues es bueno hacer ciertas ediciones, ciertas adaptaciones, ¿ok? Si Sí, no simplemente tomar la fotografía y colocarla, sino que también hay que meterle allí, como dicen, cuchillo, sí, hacerle con alguna ayuda de edición. Photoshop. Estoy Ujú. realizando una especie de textura para darle mi toque personal. Exacto. Y bueno, allí eso puede ser como una especie de técnica del collage o algo de eso, algo que de repente ayude a que el afiche precisamente, como tú dices, que sea un toque personal y que ya sea tuyo como diseñador. No que simplemente quede una imagen y bueno, le ponen el título o el eslogan y ya, con eso solventan. No es lo que se quiere, porque no estaríamos hablando de diseño, sino que ustedes vayan más allá de, de eso. Por supuesto, ustedes pueden tomar, como les digo, referencias, pero pueden ustedes o tomar fotografías o de repente, pues estos vectores que están gratuitos, pero la idea es que ustedes también los desarmen, ¿ok? Los conviertan en suyos. Sí, Está bien, gracias. ok. Voy a dejar
para el próximo webinar, esta revisión del video de Josie Lemmel. No sé si tienen algún otro comentario. Básicamente pues era eso. Me gustaría que de repente pues tuviéramos más participación, pero bueno, es lo que hay. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, Yaliel, Camila, Kimberly. De mi parte, ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces, si no, No, tienen... profe, ninguna. Ok, gracias Yaliel, gracias Camila y Kimberly, gracias. Entonces, fíjense, bueno, vamos a dejarlo esto hasta aquí. Vamos a revisar qué nos dicen por acá. Ajá, Kimberly dice que nada hasta el momento. Bien, de todas maneras, vuelvo a reiterar que cualquier duda, foro de alguna duda, pregunta aquí. Tenemos también la mensajería privada, me pueden preguntar, yo contesto, créanme que lo hago, a lo mejor no inmediatamente, pero sí lo hago. Y pues por supuesto por el Telegram pueden, por el grupo de Telegram pueden hacer sus preguntas. Entonces, dejamos esto hasta acá. Nos vemos la próxima semana con el último webinar del segundo corte para finiquitar detalles de lo que serían las entregas y todo esto y bueno, algunos datos referidos a lo que sería el diseño de afiche. Y muchas gracias a ustedes por la participación del día de hoy. Nos despedimos entonces.